Hola, nos encontramos con uno de los periodistas hispanos más conocidos de la televisión. También uno de los 25 hispanos más influyentes. Nos encontramos con Jorge Ramos. Gracias por recibirnos. Gracias por invitarme a tu programa. Jorge, tú sales de México porque sientes la mordaza allá. Sí. ¿Crees que en estos años que han pasado, en los que has estado aquí en Estados Unidos, pero sigues en contacto con tu gente de México, ha cambiado algo esa situación en tu país? Ha cambiado. Yo me fui como muchos periodistas porque había una censura directa del gobierno a los medios de comunicación. Así era. No se podía hablar mal del presidente, no se podía criticar al presidente. Era un partido político que estuvo en el poder 71 años. Era una dictadura de un partido político. Las cosas han cambiado, hay grandes periodistas en México que se atrevieron a ir cambiando las cosas, pero ahora el temor no viene directamente de censura del gobierno, sino porque te matan. En los últimos 10 años han matado a más de 80 periodistas mexicanos, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Y entonces el peligro no es ahora la censura directa del gobierno, que sigue existiendo, no como censura, sino como fuertes presiones. Pero el principal problema que hay ahora en México es que si a alguien no le gusta la información que está sacando, particularmente grupos criminales o de narcotráfico, te matan. Ese es el problema. Hablando de este problema que existe con el narcotráfico en México, ¿crees tú que la legalización de la droga pudiera ayudar, ser una puerta para salir de ese flagelo, de ese problema? ¿O consideras tú, por el contrario, que agravaría la situación? Lo que está pasando en México es que es la principal ruta de transporte de las drogas que vienen de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Así que mientras haya en los Estados Unidos cerca de 20 millones de personas que en el último mes han consumido algún tipo de drogas, alguien las va a tener que vender, y esto está pasando a través del territorio mexicano. O sea, México y los países productores de drogas están poniendo los muertos y Estados Unidos está poniendo los consumidores. Así que mientras eso no cambie, el problema del narcotráfico va a continuar. México está pagando un precio altísimo por la narcoviolencia, y la legalización de las drogas en los Estados Unidos, lejos de ayudar a que las cosas cambien, por el contrario, está solo fomentando mayores rutas de narcotráfico, particularmente de marihuana, a través de México hacia los Estados Unidos. Tú, que has entrevistado a tantas personalidades, entre ellos escritores famosísimos, presidentes, ¿a quién te falta por entrevistar? Hombre, me falta el Papa. Me encantaría hablar con el Papa Francisco. Creo que, aunque no soy católico, es una persona que aprendió de sus errores cuando trabajó en Argentina, que se ha atrevido a hablar sin miedo, que está enfrentando el problema del abuso sexual de sacerdotes en la Iglesia Católica como nunca antes, que ha demostrado gestos hacia la comunidad homosexual, que es un Papa abierto, a pesar de su edad, es un Papa joven. Y eso me llama poderosamente la atención. Me encantaría poder hablar también con el Dalai Lama. Y curiosamente son dos figuras religiosas a las que no tengo acceso, pero que yo, que no soy una persona religiosa, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué dices que no eres religioso? ¿No crees en nada o tienes algunas creencias personales? Yo creo que escogí la mejor profesión donde hay que dudar de todo. Y cuando yo era niño, me tocó crecer en una escuela católica, en donde los sacerdotes encargados de la escuela nos golpeaban en las manos, entre muchas otras partes. Y crecí con ese miedo a los sacerdotes, y rápidamente me desencanté. O sea, no podía ser que estos sacerdotes fueran representantes de algo bondadoso y generoso y poderoso. Y perdí la fe. Crecí sin fe, aprendí a crecer sin fe, y cuando fui mayor, de pronto todas las dudas empezaron a surgir. Y yo no tengo la certeza, ojalá, me encantaría tenerlo, te juro que quisiera tener fe, pero yo no tengo la certeza de que cuando esta vida se acabe, que va a haber algo más. Nada me haría más feliz que saber que voy a volver a ver a mi padre o amigos, pero no tengo esa certeza. Así que ojalá que esté equivocado. Pero vivo bien, pues, es la vida que yo escogí, y ser agnóstico me parece que es, desde mi punto de vista y para mí, una posición lo más honesta posible. Tú saliste de México con muy pocas cosas. Saliste con una mochila, sí, con una carpeta, pero también con una guitarra. Con una guitarra. Háblame de esa guitarra. ¿Qué significaba esa guitarra?
La guitarra para ti? pudo haber sido una posibilidad. En un momento dado estudié durante 10 años guitarra clásica y tocaba al Albéniz y a Bach y a los grandes. No, fui perdiendo desafortunadamente la capacidad de tocar la guitarra y en un momento dado tuve que escoger entre continuar mis estudios de guitarra clásica y terminar como guitarrista en un conservatorio dando conciertos o dedicarme al periodismo cuando entré a la universidad y decidí. Qué bueno que lo hice porque con la guitarra no podía decir las cosas que quería. La guitarra me limitaba y pensé que con mi boca y con mis manos podría expresarme mejor. Y así que en un momento dado dejé la guitarra y ahí la tengo guardada. Curiosamente la misma guitarra que me traje de México, la tengo en la casa todavía. ¿Y nunca más la has tocado? Bueno, de vez en cuando la saco y la toco, pero me frustra mucho no poder tener la destreza que tenía antes. Pero me recuerda un gran momento que viví en México, un momento lindo, de muchas esperanzas, en donde tus manos hablaban, ¿no? ¿Qué tipo de música a ti te gusta escuchar? Bueno, si te digo, entonces te voy a demostrar mis 57 años, ¿no? Pero crecí en una época en que los Beatles eran la gran banda. Pero es que son antemporales, los claro. Beatles. Y me tocó una época en que la radio en México se escuchaba en inglés más que en español. Y entonces era escuchar a los Beatles y era escuchar a Juan Manuel Serrat, Sting me gusta, Maná me gusta, son grupos que para mí significan épocas de mi vida, es como la banda sonora de cuando yo fui creciendo, sí. Y ahora por el contrario me toca renovarme y aprender a conocer música, sobre todo en español, con la que no me tocó crecer. En un mundo tan difícil como el de la televisión, donde importan muchísimo los ratings, importan muchísimo los patrocinadores y todo esto, ¿cómo preservar la ética? ¿Preservar? La ética. Parece la cosa más fácil del mundo, pero es sencillamente decir la verdad y decir las cosas tal y como las ves. En el periodismo lo único que importa es que te crean, y si no te creen, no sirve absolutamente de nada. Entonces, se trata de hacer la pregunta o las preguntas difíciles a los que tienen el poder. Se trata de reportar lo que estás viendo, aunque a muchos no les guste. Se trata de cuestionarlo todo, y a nadie le gusta que lleguen y te estén cuestionando todo el tiempo. Esa es la única manera de que como periodista puedes sobrevivir. Si no, duras 1 o 2 años y luego ya absolutamente nadie te sigue, pero el hecho de que te sigan a ti y no a otras personas significa que la gente te cree. En el momento que te dejan de creer, no sirves como periodista. Hablando de estas entrevistas, hubo una de Evo Morales en la que el presidente de Bolivia paró la entrevista. Después de 6 minutos. ¿Tú volverías a entrevistarlo? Claro. Es que yo no creo que haya entrevistados a los que no se les deba a uno acercar, tanto Evo Morales como Donald Trump. Hay que llegar y siempre entrevistarlos. Y no creo que haya preguntas prohibidas. Y Evo Morales, después de 6 minutos de entrevista, decidió parar. Decidió que no quería continuar con la entrevista y tiene todo el derecho a hacerlo. Yo tengo el derecho a preguntar y él tiene el derecho a no contestar o a no darme la entrevista. Pero por supuesto que sí, me encantaría poder volver a hablar con él, me encantaría volver a hablar con Fidel Castro, me encantaría volver a hablar con muchos de ellos. Pero yo creo que es muy importante a veces llegar a las entrevistas con la convicción de que puede ser la última entrevista que tengas con ellos. Y si es la última entrevista, llegas con una actitud distinta, porque no estás esperando a que te van a dar otra entrevista y no estás tratando de quedar bien. De complacer. Claro, y eso cambia totalmente la actitud frente a un entrevistado. Te vi en estos días a entrevistar y luego hablar con Ismael Cala sobre eso. Sí. El rumbo que toman algunos periodistas, que es el que tienen la libertad de tomar, ¿cuál es el rumbo? Ya me contestaste parte de esta pregunta, pero ¿cuál es el rumbo que tú decidiste tomar en el periodismo de cara a tus entrevistados? Yo creo que todos nos podemos dedicar a distintas cosas. Hay gente que se siente más a gusto escribiendo, otros haciendo periodismo de investigación, otros siendo corresponsales de guerra. Yo después de tanto tiempo de trabajar en el estudio me di cuenta que me funcionaba bien entrevistar y confrontar a los que tenían el poder y tratar de evitar el abuso de los que tenían el poder. Y eso me ha dado cuenta que me funciona. La gente sabe que si habla conmigo, sabe que lo voy a cuestionar, pero al mismo tiempo que les voy a dar la oportunidad de decirme las cosas en las que de verdad creen.
Así que eso es lo que he escogido en mi vida. Hubo una entrevista muy polémica en República Dominicana porque entrevistaste al expresidente Hipólito Mejía. Sí. En esa entrevista, él da algunas declaraciones de una manera muy particular, que es la manera de él hablar, y al final, él, sin darse cuenta que la cámara seguía rodando, hizo un comentario sobre los homosexuales y sobre un camarógrafo de color, de piel negra. Recuerdo la entrevista. Y él sabía que las cámaras estaban rodando. Eso te iba a preguntar, porque te iba a preguntar, ¿es ético seguir grabando o el entrevistado debe cuidarse o él sabía? ¿Qué pasó ahí? Porque mucha gente no supo qué pasó. No, en ningún momento estuvimos off the record. Eso lo que significa es que si alguien te dice que estamos off the record, en ese momento dejas de grabar y en ese momento dejas de reproducir lo que te están diciendo. Había varias cámaras que seguían grabando, tanto así que se estaban moviendo alrededor de nosotros. Pero él dio la entrevista por terminada. Tal vez él pensó que ya estaba todo... El problema es que la entrevista no había terminado. O sea, él puede haber pensado lo que él quisiera. La realidad es que las cámaras seguían rodando. La realidad es que él nunca pidió que a partir de ese momento fuera off the record. Y tercero, que eso es lo más grave, que dio dos declaraciones sumamente controversiales. Entonces, si hablas así, tienes que ser responsable de tus palabras. Las palabras importan, te estén grabando o no te estén grabando. Y aún suponiendo que las cámaras no estuvieran... Pero para un periodista lo que importa es lo que está... no importa lo que está off the record, o sea, no puedes sacarlo al aire. Si él hubiera dicho que estábamos off the record, es decir, que no podíamos seguir grabando, lo entiendo, pero él perfectamente sabía que había cámaras a su alrededor que lo estaban grabando. Entonces, en ese sentido, el presidente hizo dos comentarios sumamente controversiales. Me parece que cualquier líder latinoamericano debe respetar todas las minorías, y no solo respetarlas, sino defenderlas, y él en esos dos comentarios claramente no lo hizo. ¿Qué opinas tú, hablando del tema dominicano, de la situación que están atravesando mi país, República Dominicana y Haití? Me parece que yo, como inmigrante en los Estados Unidos, veo todos los días lo que es el rechazo en contra de los indocumentados en este país. Y me parece que lo que yo quisiera para otros inmigrantes como yo, tanto en los Estados Unidos como en República Dominicana, como en Europa, como en Asia, es que trataran a otros inmigrantes con la misma generosidad con la que me trataron a mí. Estados Unidos fue un país y ha sido un país maravilloso conmigo. O sea, no solo me abrió las puertas, sino que pude obtener mi residencia y luego convertirme en ciudadano de los Estados Unidos. Así que, sin meterme directamente a lo que es la política en República Dominicana, yo quisiera que República Dominicana pudiera tratar a otros inmigrantes con la misma generosidad con la que yo he sido tratado aquí en los Estados Unidos. Pero ¿no crees tú que Estados Unidos, tú crees que tiene moral de hablar en este tema migratorio de cara a cómo ha tratado a algunos de los inmigrantes? Y tienes razón, y el problema es cuando hablamos de Estados Unidos. Cuando hablas de Estados Unidos, ¿de quién hablamos? ¿Estamos hablando del gobierno, del presidente Barack Obama? ¿O estamos hablando...? La prensa. Es que ese es el problema, que el presidente Barack Obama quiere legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. El Congreso de los Estados Unidos, el Senado lo quiere hacer, pero la Cámara de Representantes no quiere hacerlo. La mayor parte de los 17 candidatos del Partido Republicano no quieren legalizar a los inmigrantes indocumentados. Así que yo lo que te diría es que en Estados Unidos existen dos fuertes corrientes. Una, que abraza a los inmigrantes, siguiendo una larguísima tradición de apoyo a los que vienen de fuera. Recuerda, aquí en los Estados Unidos hay cerca de 30 millones de personas que nacieron en el exterior, cerca del 15% de la población. Y luego hay una fuerte tendencia anti-inmigrante que rechaza a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que están ahí, e incluso a muchos que están documentados. De tal forma que yo creo que sí, podemos opinar y debemos opinar. Cuando yo veo que tratan mal a otros inmigrantes en cualquier otra parte del mundo, debemos ser los inmigrantes quienes salimos a denunciar eso, absolutamente. Tú, cuando estuve viendo, para hacerte la entrevista, algunas imágenes tuyas, sí, noto, igual que hoy, que usas muchísimo el color azul. Claro. ¿Por qué? ¿Te gusta mucho? ¿Es por algo en especial? Mira,
Me siento como muy a gusto, primero. Lo segundo es que no tengo que pensar en las mañanas. Y tercero, y esta es la verdad, me toca hacer entrevistas durante toda la semana. Y luego muchas de esas entrevistas las tengo que presentar el viernes o el domingo en el programa, o los martes en el programa en inglés. Así que si me he visto siempre igual, hay continuidad. Y entonces no te das cuenta si grabé el lunes o grabé el jueves o grabé el viernes. Entonces es una cosa muy, muy práctica. Es muy fácil. Claro, y es mucho más fácil vestirse así. Así como voy vestido hoy, me puedes ver seguramente cambiando un poco lunes, martes o miércoles. Si un lector que no conoce lo que has escrito quiere empezar a leerte, sí, ¿con qué libro crees que debería empezar? Si me quieren conocer, le escribí un libro de cartas a mis hijos, Paola y Nicolás, y yo creo que empezaría con ese libro que se llama Cartas a mis hijos, el regalo del tiempo, porque es lo que yo les quiero dejar a ellos. Y después estoy a punto de sacar un nuevo libro que se llama Lecciones de Rebeldes y Poderosos, sobre mis 30 años de entrevistas. Entonces, si quieren saber lo que he hecho profesionalmente, leer el próximo libro de entrevistas que saldrá a principios del 2016, o si no, Regalo del Tiempo, Cartas a mis hijos. Si menciono la palabra memorable, ¿qué entrevista de las que has realizado viene a tu mente? Yo creo que mientras más malos, mejor para las entrevistas. Las personas con personalidad fuerte siempre tienden a generar tensión, y siempre es mucho mejor hablar con aquellos que tienen puntos de vista fuertes a aquellos que son como muy blandos. Memorable para mí fue las entrevistas con Hugo Chávez, en donde casi acabamos peleados en cámara. Memorable es ir a la Casa Blanca y tener la oportunidad de conocer al hombre más poderoso del mundo y darte cuenta que en sus manos están nuestras vidas. Memorable es hablar con los inmigrantes que están cruzando la frontera y que están a punto de morir y que lo dejan todo para venirse. Esas son las entrevistas que más me han marcado a mí. Y luego a nivel personal hay unas que te tocan. Me acuerdo cuando murió mi papá y que Isabel Allende, sentado así como estamos tú y yo, me dijo que la gente que de verdad queremos nunca muere, porque repetimos siempre sus gestos y sus movimientos, y que en un momento dado yo iba a descubrir en mí a mi padre. Y así ha sido. He empezado a descubrir en mí cosas de mi papá. Así que esas son esas entrevistas memorables, esas que arrastras toda la vida y con las que te las llevas siempre. Con la que tal vez te quedas con una frase que te acompaña. Y con una lección, con un momento. Son esas cosas que te marcan para siempre. Has cubierto 5 guerras. Sí. De estas guerras, ¿cuál ha sido la que más se te ha hecho difícil olvidar? La que nunca puedo olvidar es la guerra en Afganistán, porque hice una absoluta tontería, una estupidez, que fue irme solo a Afganistán. Ir a Pakistán y cruzar la frontera hacia Afganistán, y luego ir a Tora Bora, donde en ese momento se encontraba Osama Bin Laden. Las condiciones eran tan malas, habían matado a varios periodistas en la carretera desde Pakistán hacia Tora Bora, que fue una estupidez. Quería estar donde se estaba ocurriendo la noticia, pero jamás debía haberme ido solo. Y me sentí sumamente expuesto. En el camino hacia Tora Bora había contratado, porque no hay otra palabra, 2 guerrilleros para que me llevaran con seguridad hacia el lugar. Y luego uno de ellos empezó a jugar con su fusil. Y recuerdo que estaba jugando con su fusil y apuntándolo al mentón. Hasta que yo le dije, if you take care of me, I'll take care of you. Si tú me cuidas, yo te cuido. Y al final todo fue una cuestión de dinero. Recuerdo que me habían recomendado no llevar, por supuesto no hay American Express ni Visa en Afganistán. Y entonces metí la mano en el bolsillo, saqué unos billetes de $1 que me habían recomendado no llevar billetes de alta denominación. Le habré dado $10 o $15 y con eso al llegar al hotel me dejó ir. Eso valía tu vida. $10 o $15. Yo no estoy seguro si él en su vida había visto un billete de $1, pero al ver que era un fajo de billetes, lo tomó y me dejó ir. En todos estos años, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado el periodismo? Yo creo que cuando yo comencé en esto, lo que quería era ir a los lugares donde el mundo cambiaba y conocer a las personas que cambiaban el mundo. Y la mayor satisfacción que me da el periodismo, me la sigue dando ahora, es que tengo esa posibilidad de haber conocido a las personas que han cambiado el mundo, a las personas que están cambiando el mundo.
Y yo creo que la mayor satisfacción es a los 57 años seguir trabajando y que la gente me siga creyendo. Eso es la mayor satisfacción. Sería terrible, después de una vida en esta profesión, que no te creyeran. Así que escogí, como dice Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo. Es un privilegio y una responsabilidad, pero sin la menor duda es el mejor oficio del mundo. Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que sigas cosechando muchísimos éxitos. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.